Hola a todos, con ustedes Nancy Alfaro con Whip of Wisdom desde Atlanta, Georgia, y hoy les traigo un mensaje que se llama Todo es para bien. Todo es para bien. Y hace aproximadamente una semana me dio por limpiar los desagües de agua de mi techo aquí en mi casa. Fue un trabajo arduo. Mi esposo siempre me dice que cuando estoy en casa me da por hacer trabajos muy fuertes, pero realmente creo, mis amados, que Dios es el que pone el querer como el hacer, porque limpiar desagües no es que sea una actividad que yo haya hecho antes. Entendí, ¿verdad? Después de eso, que era Dios me estaba llamando para que yo entendiera algo, me estaba enseñando una analogía para yo poder explicar quizás uno de los versículos más controversiales que hay en la palabra de Dios, para que tú lo puedas entender de una manera, para que cuando escuches el versículo la próxima vez puedas explicarlo. Ahora te voy a decir en un segundo. So, en este proceso, ¿verdad? De limpiar los desagües, y aquí pues les voy a mostrar una foto que le envié solo a mi hermana y me ven allí, hace un calor y estoy pegada al techo en una escalera y son esas canaletas que ustedes ven ahí donde baja el agua, pero una de las cosas es que esas canaletas estaban llenas de tierra. Ustedes ven ahí ese tobo, llené unos 10 tobos de tierra, pero era tierra fértil. Y yo comencé a preguntarme, ¿cómo llegó esta tierra aquí? ¿Cómo puede estar una canaleta tan llena de tierra si lo que está supuesto es que baje el agua? Ahora, yo sé que las ramas, el viento va a traer, ¿verdad? Cierta basura a esas canaletas, pero me metí en Google y descubrí que las hojas, las ramas, se van descomponiendo, ¿verdad? Y forman esa tierra que tú ves allí. Es un proceso largo, es un proceso que toma tiempo, pero esas ramitas que van cayendo, las hojas de los árboles que se van cayendo todos los otoños, comienzan, ¿verdad?, a descomponerse, ¿cómo es? A destruirse, ¿verdad? Se van poniendo y eso es lo que forma esa tierra. También, pues la misma tierra que hay en el ambiente, la materia orgánica, todo eso llega a parar a esos desagües. Pero a mí, ¿verdad? Lo que más me llamó la atención es la cantidad que había y cómo esa tierra paró allí y cómo pude sacar 10 tobos de tierra que ahora, por supuesto, no le eché a la basura, porque era tierra que se veía muy pura, muy limpia, o sea, ahí ven ramitas, pero tierra que estaba bien fértil. De hecho, se las eché a todos mis materos que estaban medio vacíos, ahí los eché. Ahora, Dios comenzó, ¿verdad? Yo no había entrado en cuenta de por qué era que yo estaba en ese techo, de por qué era que yo tenía que ver toda esta tierra. Y el Señor comenzó a hablarme, ¿verdad? Porque no había entrado en cuenta del proceso natural de reciclaje que Dios utiliza en estas cosas. Y la naturaleza, como les decía antes de empezar el estudio, Dios te enseña con lo físico cosas que son sobrenaturales. Y el Señor ya lleva, ¿verdad?, por mucho tiempo enseñándome con cosas que yo puedo entender, principios bíblicos. Y así es como yo te enseño la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo me lo está enseñando a mí y yo te lo enseño a ti. Ahora, estoy aquí para decirte, mis amados, que la tierra es uno de los elementos más importantes para que un árbol crezca y dé fruto. Pero saber que en el proceso de cambio de estaciones de un árbol, hasta la hoja que se cae, no se desperdicia, sino que pasa a descomponerse para formar lo que es el nutriente para ese árbol poder crecer.
Yo espero que tú estés captando lo que el Señor nos está tratando de decir en esta noche. Estoy aquí para decirte que lo que pareciera ser un proceso de destrucción es un proceso realmente de transformación. Estoy aquí para recordarte la escritura que a veces es muy controversial en Romanos 8:28 que dice, y sabemos que Dios hace todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. La razón por qué te digo que esta escritura puede ser a veces controversial es porque yo muchas veces me cuestioné este versículo, porque decía, Señor, ¿cómo yo le puedo decir a una madre que pierde a un hijo o aquel que ha sido un producto de abuso que todo obra para bien? ¿Cómo puedo decir Dios permitió eso para tu bien cuando es algo tan doloroso? Pero quizás hoy puedas entender a través de esta analogía que lo que dice esta palabra es absolutamente verdad, porque así mismo es. Todo, todo en tu vida obra para bien y ni aún la hojita que ves Pero caída como no le haces caso a uno. va a estar, va No, a no se ser metió en Doris. vano. Creo ¿No? que se abrió un No, micrófono. Sí. Ni siquiera, ¿verdad? La hojita que cae va a ser en vano. Muchas veces, ¿verdad? Quizás tú hoy te sientas que quizás no hay nada bueno para dar. Quizás tú dices, la vida me ha dejado con muchas hojas secas. La vida me ha dejado desprotegida. Pero Dios te dice hoy que eso que sientes, que se te ha sido quitado, que se te ha ido, es lo que Dios va a utilizar para fortalecerte. Así como esa hoja cae de un árbol y pareciera estar hasta quemada, que no tiene ningún valor, esa hoja se llega a romper y en ese proceso de rompimiento está uniéndose, ¿verdad?, a todos los nutrientes para que ese árbol pueda fortalecerse. O sea que Dios no pierde nada. Dios no desperdicia nada y lo vemos en la naturaleza. Así como el árbol, sus hojas se caen para volver en la primavera a salir hojas nuevas. Y aún esa hoja que se cae, que ahí es donde viene lo bonito de esta palabra que el Señor te está diciendo, que aún la experiencia horrible que has tenido, aún aquel pasado tormentoso, aún aquel abusador que te hizo daño, aún todo eso, Dios lo va a utilizar para darte fuerzas, para darte quien tú eres hoy. Todo eso que te ha pasado es ahora, forma parte de tu carácter, porque se vuelve a reciclar, pero se recicla no para dañarte. Escúchame bien, no es para dañarte. Estas experiencias no eran para tumbarte. Estas experiencias es para hacerte fuerte y ahora tú agarras esa experiencia y ahora llegará el momento que tú podrás fortalecer a alguien más a través del testimonio que tú tienes. Porque estas tormentas, como te decía la semana pasada, las tormentas que vienen a tu vida cuando tú te permaneces en la palabra de Dios y la obedeces, la tormenta no va a poder tumbar tu casa. La tormenta no te va a poder destruir porque Dios te ha hecho a prueba de pruebas, a prueba de tormentas. Y lo que te hace fuerte es saber palabras como esta, que todas las cosas te ayudarán para bien. Aún aquellos momentos que parecieran ser incomprensibles, ilógicos, Dios los va a utilizar como una herramienta para levantarte, para fortalecerte. Mira lo que dice 2 Corintios 12:9. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Aquí vemos al apóstol Pablo decir que en medio de la debilidad, o sea, Dios le decía, todo lo que tú necesitas, Pablo, es mi gracia.
porque en medio de tu debilidad yo voy a actuar con mi poder a través de ti. Esto es lo que hace que estas experiencias dolorosas que te debilitan, ahora tú puedes ver el poder de Dios actuando en esa debilidad y trayéndote una fortaleza, haciéndote fuerte. Dios aplica su proceso transformador en tu vida para utilizar esas experiencias dolorosas, para descomponerlas, destruirlas y recrearlas en algo nuevo, en algo que va a dar su fruto. Fíjate lo que dice Proverbios 16:4, dice: el Señor ha hecho todo para sus propios propósitos, incluso al perverso para el día de la calamidad. O sea, mis amados, no hay nada que se le escape a Dios. En el plan de Dios, aún esas cosas que te han causado daño, aún esas cosas donde el enemigo ha venido con toda su fuerza, Dios las utilizará para levantarte, porque todo tiene un propósito en el reino de los cielos. Puedes tener la seguridad que eres muy valioso para Dios y que ha habido un proceso que toma tiempo, porque acuérdate, esa hojita cuando cayó en ese desagüe era una hoja seca, una hoja que probablemente no tenía ningún tipo de uso, pero con el tiempo se fue procesando y transformando en esa tierra que es ahora tierra fértil, en aquello que ahora yo estoy utilizando como abono para mis matas, para fortalecer a otros, ¿entiendes? O sea que Dios va a utilizar lo que está roto, lo que pareciera estar destruido, y eso va a ser el abono que le va a dar la fuerza, no solo a ti, sino a otros, porque van a poder ver cómo aquella que fue despreciada, puedo ver que se levanta y que está alegre, cómo aquel que fue despreciado por su padre y por su madre, ahora lo veo levantado y es el mejor papá del mundo, como aquel que en su tiempo, ¿verdad?, tenía riquezas, y ahora le vinieron todas estas calamidades y lo ha perdido todo. ¿Cómo se puede levantar así como se levantó Job? Y puede ahora el Señor darle 7 veces más de lo que tenía. Ese es el Dios que servimos, al Dios que toma una hoja seca, una hoja que probablemente no tenía ningún uso, y ahora la hace abono para tu vida. Gloria a Dios por eso. Segunda de Timoteo 2, 21 al 26 dice así: si te mantienes puro, serás un utensilio especial para uso honorable. Tu vida será limpia y estarás listo para que el Maestro te use en toda buena obra. Huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. En cambio, sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. Te repito, no te metas en discusiones necias y sin sentido que solo inician pleitos. Un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso con todos, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. Instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad. Entonces, déjame cambiarlo aquí, a ver, así. Entonces, entrarán en razón y escaparán, a ver, escaparán de la trampa, a ver, ahí está. Entonces entrarán en razón y escaparán de la trampa del diablo, pues Él los ha tenido cautivos para que hagan lo que Él quiere. Mis amados, ¿qué te dice este versículo? Vamos a desglosarlo. Cristo te va a utilizar como un vaso, como un instrumento para un uso honorable. Y fíjate que la palabra dice que tu vida será limpia y estarás listo para que el Maestro te use en toda buena obra. Esa tierra que estaba en esa canaleta, esa tierra no llegó ahí de la noche a la mañana. Hubo un tiempo. De hecho, yo llevo ya 7 años en esta casa y no se ha limpiado esa canaleta hasta que fui yo a limpiarla. De modo que hubo un proceso de transformación en esa canaleta. Un proceso que probablemente no todos estaban viendo. Pero esa hoja se desintegró, esa hoja se volvió tierra, ¿verdad? Esa hoja pasó un proceso, probablemente muchas tormentas, para poder llegar a esa transformación.
Y fíjate que entonces la palabra del Señor dice que tu vida, ¿verdad?, será limpia. Déjame leértelo otra vez. Y estarás listo para que el Señor, para que el Maestro te use en toda buena obra. Quiere decir, mis amados, que debes ser paciente en ese proceso de transformación. Porque Dios va a utilizar eso como el abono que te hablaba, ¿verdad? Para que puedas entonces tú llevar toda buena obra. Por eso dice que debes huir de todo aquello que te separa de hacer lo que Dios tiene preparado para ti. Te dice, no te contamines, no te equivoques, no te vayas bajo las cosas de este mundo. Dice, sino sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. O sea, no te vayas a lo que dice el mundo, no te desesperes, porque quizás tú dices, ya mi tiempo se me acabó, ¿qué ya yo puedo hacer para Cristo? ¿Qué puede hacer Dios conmigo? Mis amados, Dios te utilizará. Vamos a leer lo que dice Primera de Timoteo 1:15. Dice así: la siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. Mis amados, este es el apóstol Pablo, el mismo Pablo. Él mismo decía, yo fui el peor de todos, yo fui el más pecador. Pero ¿sabías tú cómo Dios utilizó esa vida de Pablo para su gloria? O sea, cuando vemos Pablo fue probado. Y hoy tú y yo podemos leer de las muchas pruebas de Pablo y podemos ver cómo Dios hizo un proceso de transformación en cada una de esas pruebas. Leemos lo que dice Efesios 3:20. Dice, y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Mis amados, Dios quiere hacer cosas hermosas contigo. No te desesperes si tú estás en ese proceso donde estás viendo destrucción, pero te digo que viene transformación. Porque Dios está moviéndote a un proceso de transformación donde el poder de Dios se activa en ti y donde no va a poder haber nadie que te va a poder parar de lo que Dios tiene preparado para ti. Mis amados, el mismo Pablo, mira lo que decía en 2 de Corintios, y con esto cierro. 2 de Corintios 11, 24, 27, él dice, en 5 ocasiones distintas los líderes judíos me dieron 39 latigazos. 3 veces me azotaron con varas. Una vez fui apedreado. 3 veces sufrí naufragio. Una vez pasé toda una noche y el día siguiente a la deriva en el mar. He estado en muchos viajes muy largos. Enfrenté peligros de ríos y de ladrones. Enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos, y también de los gentiles. Enfrenté peligros en ciudades, en desiertos, en mares, y enfrenté peligros de hombres que afirman ser creyentes, pero no lo son. He trabajado con esfuerzo y por largas horas, y soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed, y a menudo me he quedado sin nada que comer. He temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerte abrigado. Mis amados, este es el mismo Pablo, que de los 27 libros del Nuevo Testamento escribió 13. Este es el Pablo que fue procesado por Dios. Este fue el Pablo que fue completamente machacado como esa hojita seca, pero que él vio el proceso transformador de Dios. Y donde hoy tú y yo podemos leer de sus cartas, de sus muchas pruebas, pero podemos ver que Pablo permaneció fiel, que Pablo la tormenta no lo tumbó, que él sabía quién era su Dios y él se mantuvo fuerte. Así que mis amados, hoy te digo en este día, si quizás te amaneciste hoy un poco decaído, si has sentido que ese proceso, ¿verdad?, pareciera que algo ha venido contra ti para destruirte, mis amados, en las manos de Dios no va a haber nada que pueda destruirte. En las manos de Dios, cuando tú te mantienes obediente, no va a poder venir nada a destruirte, porque lo dice su palabra. Su palabra dice que aquel que construye su casa sobre la roca, vendrán los fuertes vientos y no se caerá esa casa.
Mis amados, hoy te digo, recobra fuerzas porque lo que tú estás viviendo es un proceso de transformación. Ten paciencia porque no pasará de la noche a la mañana. Es un proceso que Dios está utilizando. El mejor abono es aquel que es procesado y que lleva tiempo. Ese es el que el mejor nutriente tiene para hacer otros árboles crecer. Así que mis amados, yo espero que puedas recibir esta palabra de parte de Dios, sentir en el día de hoy el amor que Dios te tiene. Eres valioso para Dios. Su obra aún no ha culminado. Aún hay mucho por recorrer, así que recobre el ánimo que Dios está contigo. Así que si este mensaje te ha bendecido, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube. Se llama Whip of Wisdom 30 Minutes with God. Nos consigues en Facebook, en Instagram. Todos los mensajes los tenemos en inglés y en español. Más de 200 mensajes de palabras frescas que el Señor nos ha dado y que hoy puedes compartir con tus amigos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos la semana que viene. Muchas bendiciones. Con ustedes, su servidora Nancy Alfaro.